Evangelio de Juan, capítulo 4. El capítulo 4 de Juan lo hemos dividido en tres partes. Esta primera escena en la que encontramos a Jesús hablando con una mujer samaritana. Después encontramos a Jesús hablando con sus discípulos. Encontramos a Jesús hablando con los hombres de Samaria que habían escuchado el testimonio de esta mujer. En la primera parte del versículo 1 al 30 estamos viendo 9 características de Jesús que lo hacen ser el proveedor de la salvación para todo el mundo. Hemos visto que Cristo es soberano. Hemos observado también que Él es humano, Él es misericordioso, Él es capaz y supremo, Él es omnisciente, adorable, cercano. En esta mañana vamos a ver el versículo 27, un solo versículo, en el que vamos a meditar en la característica de Cristo como Salvador por su justicia. Él es justo, Cristo es justo y el que provee salvación a todo el mundo sin distinción. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 27. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? En este último versículo podemos observar la idea principal que muestra que Cristo es justo. Cristo provee salvación al mundo por su justicia. Él es perfecto en lo que hace. Aunque a nosotros nos parezca que está errando o nos sorprenda aquello que Él hace o dice,
Cristo es justo. En esta escena, en la que vemos a Cristo como el justo, Él es cuestionado por sus discípulos. Jesús está hablando con una mujer y los discípulos cuestionan que eso sea un acto correcto. A pesar de que Jesús sea criticado, a pesar de que no actúe como nosotros pensamos que es lo correcto, Jesucristo es perfecto. Él es justo en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa. Aquí la conversación en el versículo 27 ha concluido esta declaración diciéndole a esta mujer que él, que está hablando con ella, es precisamente el Mesías que ellos esperaban que viniera. Esta es la declaración más importante en todo este capítulo. Mientras la mujer samaritana y Jesús están terminando la conversación, los discípulos de Jesús se están acercando, lo están viendo hablar a los dos. La escena de Jesús con la mujer samaritana no ha terminado. En el versículo 28, de nuevo, la narración continúa con la mujer samaritana. Pero los lectores reciben el testimonio de Jesús de cómo Él es el Cristo, que provee salvación a todo el mundo, aun cuando los discípulos piensan mal de Él. Aun cuando sus discípulos piensan mal de Él. Para entender este versículo, este punto, quisiera que lo dividiéramos en 4 partes. Este versículo puede dividirse en 4 partes. El momento, la reacción, el silencio y la duda. El momento, la reacción, el silencio y la duda. Veamos el momento. ¿En qué momento está sucediendo? Así empieza el versículo 27. En esto llegaron sus discípulos. Aquí tenemos un problema de traducción, porque en el original hay una conjunción y que está encabezando este versículo. Es decir, debería traducirse, y en esto llegaron sus discípulos. Eso muestra una continuidad narrativa. Eso muestra que mientras Jesús estaba hablando, los discípulos estaban llegando. Se refiere a que un suceso está coincidiendo con otro. Un suceso está coincidiendo con otro. Puede traducirse como mientras esto sucedía. Esta palabra esto es un pronombre demostrativo que indica algo que se conoce anteriormente, que se ha dicho anteriormente. Y por tanto se refiere a la conversación en la que Jesús y la mujer samaritana están involucrados. Esto se podía traducir y mientras hablaban, los discípulos llegaron. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos no supieron de esta conversación porque Jesús les habló. Mirad, justo antes de que llegarais he estado hablando con una mujer. No, fueron los propios discípulos los que lo vieron con sus propios ojos. Es más, el apóstol Juan que está escribiendo este evangelio lo escribe de primera mano y puede dar testimonio real de que Jesús estaba hablando con esta mujer y de cómo ellos reaccionaron. Cuando aparecen los discípulos, se nos enseña, escucha una cosa, que Jesús es el Salvador del mundo, aunque sus propios discípulos no entiendan que Él es el Salvador de todo el mundo. Jesús es el Salvador del mundo, aunque sus discípulos se extrañen y no entiendan que Él pueda estar hablando con una mujer y trayendo salvación a todo el mundo. Los discípulos, escuchan, no llegaron por casualidad en ese momento. Ya hemos visto en los primeros 3 versículos que Cristo es soberano, ¿verdad? Era necesario porque Jesús tenía una cita con una mujer, la cual la mujer no sabía que tenía una cita con Jesús. Todo lo que sucede en esta escena está controlado por la providencia de Dios. Dios está dirigiendo en su providencia todas las cosas para diferentes propósitos para cada uno. Los creyentes entonces podemos identificarnos con esta situación. Seamos conscientes de que Dios nos permite en su providencia ver cosas que en ocasiones entendemos, aceptamos y estamos de acuerdo, pero escucha, también Dios permite que veamos cosas que Dios hace y Dios dice y que nos choquen. La conversación termina cuando Jesús quiere que termine. Es más, los discípulos no llegan antes
en la conversación, lo cual hubiera provocado que Jesús no hubiera dicho la frase última, la más importante. Es más, los discípulos pues porque son ellos los que también necesitan entender qué está sucediendo ahí. La reacción. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Se admiraron. ¿Indica que no fue uno el que se admiró? Reaccionaron de la misma manera. El verbo aquí, se admiraron, es imprescindible entender el contexto. En primer lugar, vamos a ver cómo esta palabra se ha usado en este evangelio. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 7. Nicodemo se asombró, se sorprendió de esa enseñanza, la cual Nicodemo ignoraba que ellos tuvieran necesidad de nacer de nuevo. Capítulo 5, observa, versículo 20. Jesús dice a los judíos que procuraban matarle que las obras que el Padre le mostrará al Hijo para hacer serán mayores de las que hasta ahora han visto. ¿Para qué? Para que os admiréis. Esta es una reacción como consecuencia de ver unas obras sobrenaturales. Capítulo 7, versículo 15. Se asombran del conocimiento que tiene sin haber estudiado como ellos en una escuela rabínica. ¿Es una reacción positiva o negativa? Una reacción positiva, es decir, una reacción de sorpresa. Capítulo 7, versículo 21. Se han maravillado con una obra que él ha hecho, y es la obra de haber sanado al paralítico, y lo sanó en el día de reposo. ¿Cómo es que ahora este hombre anda? Y se asombraron. También se maravillaron los que vieron a los creyentes hablar en diferentes idiomas el día de Pentecostés. Predicaban el Evangelio con idiomas que ellos no habían estudiado. Y Hechos 2:7 nos dice que la gente de Jerusalén estaba asombrada, maravillada. Ahora puede ser un asombro en positivo la mayoría de las ocasiones en las que esto sucede, pero puede haber un asombro negativo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Recordáis ese texto cuando dice Pablo, me asombro cuán pronto habéis abandonado el Evangelio para seguir otro Evangelio diferente? Ahí no es un asombro positivo, ahí es un asombro de escándalo. Estoy escandalizado porque habéis dejado el Evangelio para seguir otro diferente. Entonces, ¿cómo reaccionaron los discípulos al ver a Jesús hablando con una mujer? No se asombraron positivamente. No se asombraron por algo sobrenatural. No se asombraron por ver la gracia y misericordia de Cristo. Al contrario, se asombraron, escandalizados. Dice ahí el texto, versículo 27, que reaccionaron ¿cuándo qué? ¿O la razón cuál fue? De que hablara con una mujer. Esa es la causa. No se asombraron de que él dijera abiertamente, soy el Mesías. No sabemos si ellos lo escucharon. No sabemos si ellos escucharon a Jesús decir claramente, yo soy el que habla contigo. Lo cual sería asombroso porque a pocas personas Jesús le dijo tan claramente que él era el Mesías. Sino que aquí ellos se asombraron y el texto nos apunta a la razón. La causa del asombro fue que ellos vieron con sus propios ojos a Jesús hablando con una mujer. Ellos se asombraron ¿de qué? De que hablara con una mujer. ¿Por qué sería causa de asombro que Jesús hablara con una mujer? Es una pregunta apropiada, ¿verdad? ¿Por qué sería? ¿Sería porque es una mujer pecadora? Esto no es un concurso, esto es una pregunta que uno se hace. ¿Sería porque era una mujer samaritana o sería porque era una mujer? Estas son principales opciones y la respuesta está en el texto. Observa el versículo. Los discípulos se escandalizaban de que Jesús hablara con una mujer. El texto no enfatiza su condición pecadora, el texto no enfatiza la condición de ser samaritana
Es más, en el original hace énfasis en el hecho de ser simplemente mujer. No se usa el sustantivo mujer acompañado de un determinante concreto. No dice se asombraron porque hablara con esa mujer. No dice porque hablara con una mujer samaritana. No dice con esa mujer pecadora, sino que el texto literalmente podría traducirse porque con mujer hablaba. Simplemente porque con mujer hablaba. Y esto nos apunta y nos está centrando a la idea de que Jesús es cuestionado por hacer algo inapropiado. Y por eso el énfasis aquí es que Jesús es justo, aunque a nosotros no nos lo parezca en algún momento. Jesús es perfecto y santo en todo lo que hace, aunque en ocasiones su enseñanza o sus actos los podemos encontrar políticamente incorrectos o inapropiados según nuestro pensamiento. Así que, hermano, el asombro de los discípulos no sucede por un hecho sobrenatural, sino por un acto que ellos consideraban inapropiado. Por tanto, ellos se escandalizaron. Es como deberíamos traducir ese pasaje. Cuando ellos llegaron mientras ellos estaban conversando, los discípulos se escandalizaron por el hecho de que Jesús con mujer hablara. Para entender esta reacción de los discípulos es necesario el contexto cultural. Deberíamos entender y estudiar qué es lo que en aquella época significaba hablar con una mujer. No tiene el sentido como la mujer ha dicho en el principio de la conversación, ¿por qué me pides a mí, siendo tú hombre judío y yo una mujer samaritana, agua? Sino que el énfasis de la reacción es porque él hablaba con una mujer. Y entendemos la reacción de los discípulos no por la palabra de Dios, sino por las reglas establecidas por los hombres en aquella época. Jesús era un maestro. Y un maestro en aquella época debía cumplir las reglas rabínicas. Un maestro ha salido de una escuela rabínica. Entonces esas escuelas rabínicas establecían normas para que los maestros las cumplieran y mostraran su justicia, su perfección, su piedad. Y una de las reglas es la siguiente, y cito literalmente: nadie hable con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia mujer. Eso es lo que los rabinos enseñaban a los maestros. Un maestro de la ley no puede hablar con una mujer, ni siquiera con su esposa, en la calle. ¿Dónde viene eso en la Escritura? En ningún lugar. Pero en la cultura en la que ellos están viviendo es bien conocido por todos. Un buen maestro, un maestro correcto, un maestro adecuado, un maestro bien visto es el que cumple la regla rabínica, la cual incluye que no puede hablar con ninguna mujer, ni siquiera con la suya. Los discípulos siempre veían a Jesús como su maestro, pero continuamente necesitaban lecciones como esta. Llegaron en el momento en el que vieron a Jesús hacer algo que un maestro no debe hacer según la cultura. Y Jesús les va a enseñar a sus discípulos que Él es el que provee salvación, porque Él es justo, perfecto. Nosotros que recibimos este evangelio entendemos este hecho. Y los que recibieron el evangelio en aquella época entendieron que Jesús estaba aquí siendo cuestionado porque estaba haciendo algo en contra de lo que es popularmente aceptable. ¿Cómo es posible que Jesús provea salvación si Él era un maestro que hablaba con mujeres en la calle? Es lo que podría decir cualquiera en aquella época. Y Juan, movido por el Espíritu Santo, presenta aquí esta escena para revelarnos la justicia perfecta de Cristo. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13. ¿Por qué hace Jesús esta pregunta a los discípulos? ¿Es porque a Jesús le interesa saber qué piensan de Él la gente? ¿Es porque Jesús desconoce lo que la gente dice de Él? ¿Es que Jesús construye y realiza su ministerio dándole a la gente lo que la gente espera de Él? No, Jesús les pregunta esto porque quiere darle testimonio y quiere enseñar a los discípulos
quién es Él realmente. Así que los discípulos son personas que viven en la sociedad de aquel entonces y escuchan qué dicen acerca del Mesías. Y Jesús le pregunta en el capítulo 16, versículo 15, que a pesar de que hay muchas diferentes opiniones acerca de Jesús, una es la correcta. Y Jesús les dice entonces a ellos: ¿vosotros quién decís que soy yo? Ahí hay un paralelo en el hecho de el Hijo del Hombre en la pregunta primera y yo en la pregunta segunda. Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías. ¿Por qué le pregunta esto Jesús a los discípulos? Porque quiere manifestar la declaración que el Padre le da como revelación a Pedro, ¿verdad? Pedro es el que toma la palabra ahí y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, hay muchas opiniones acerca de Cristo. Ellos eran afectados por esas opiniones y ellos necesitaban entender quién es Jesús. No un maestro que sigue las normas rabínicas de los hombres, sino el Hijo de Dios perfecto y justo. Y ellos necesitaban alejarse de todo pensamiento que le condicionaba ver a Cristo el justo, perfecto. Tenían que crecer en este conocimiento de la justicia de Cristo. Así que durante la conversación de Jesús con la mujer samaritana, los discípulos estaban creciendo en su conocimiento de Cristo. Ellos estaban aprendiendo que su maestro no era un maestro más, que no debía estar sometido a los preceptos de las normas rabínicas alejadas de la Escritura, de las normas de los hombres y las tradiciones de los hombres. Los discípulos estaban alarmados, escandalizados por una buena obra de Jesús. El problema no estaba en lo que Jesús estaba haciendo. El problema estaba en cómo los discípulos fueron afectados por el pensamiento del hombre, el pensamiento de aquella época. Y aquí entonces salta a la luz una enseñanza para ti y para mí. Debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar nuestros pensamientos para poner nuestra mente a la luz de la palabra de Dios en renovación y no pensar en lo que Dios dice y lo que Dios hace según el pensamiento humano, según el pensamiento de la sociedad, y entonces adaptemos la enseñanza para que pueda ser bien recibida en el mundo, sino que debemos crecer en el conocimiento de Dios para ver a Cristo perfecto y para ver su palabra perfecta. Aunque nos escandalice, el problema está en nosotros. Aunque el mundo se escandalice, el problema está en el mundo. Estaban entonces los discípulos en estas consideraciones incorrectas acerca de Jesús. ¿Qué estaba puesto en riesgo en esta situación? ¿Es Jesús entonces un maestro justo? ¿Cómo es que nuestro maestro está hablando con una mujer? Imagínate. ¿Qué está haciendo si esto nos parece a todos mal? Si la mayoría nos parece que Jesús está haciendo un mal acto, si Jesús está mostrando un pecado como este, está faltando a una norma rabínica como esta, ¿a quién estamos siguiendo? Jesús era tachado de comilón y bebedor, hemos leído esta mañana en Lucas 15, ¿verdad? Jesús era tachado como comilón, bebedor, que se juntaba con pecadores. ¿No estarían los discípulos en alguna ocasión también luchando con ver a Jesús haciendo cosas que para ellos les parecería incorrecto? Esto no es una lucha que en nuestra vida se puede dar en muchos momentos acerca de la palabra de Dios. ¿No nos parece que nuestra vida debe estar de acuerdo a la palabra de Dios en lugar de acomodar nuestra vida al pensamiento nuestro y del mundo? Vamos a aceptar de Dios todo lo que nos conviene y nos parece bien, pero poner a un lado lo que este mundo rechazaría y nosotros necesitamos renovar nuestra mente. La reacción de los discípulos al ver a Jesús está comprometiendo el Evangelio. Con la mujer samaritana, la cual esto es una causa de escándalo para ellos. Y esto nos puede apuntar, hermanos, al hecho de que los creyentes reaccionamos en ocasiones negativamente con lo que Dios dice.
y amoldamos lo que Dios dice y lo que Dios nos manda, justificándolo con el hecho de que, bueno, los tiempos han cambiado. La palabra debe adaptarse, pero ya hemos aprendido que la palabra de Dios tiene un significado y es aquel que Dios le dio cuando se escribió. Ese mismo significado es el que hoy tiene. La palabra de Dios no cambia. La cultura podrá cambiar y podrá presentar distintos argumentos, pero la palabra de Dios debe ser aceptada por todos. Por eso necesitamos comprender fielmente el significado de lo que Dios dice, para que entendamos lo que Dios hace. Lo repito de nuevo, necesitamos comprender fielmente lo que Dios dice, para que entendamos entonces lo que Dios hace. Y debemos responder con humildad, creer como bueno y justo lo que Dios dice. Diferentes doctrinas sobre Dios mismo. Dios es soberano, es juez justo, su ira es santa, su elección para salvar a algunos es soberana. En muchas ocasiones es rechazada por los que dicen ser discípulos de Jesús. Diferentes doctrinas sobre la salvación provista por Dios, a lo que Él escoge, sin mérito alguno por parte del hombre, sino por gracia, es rechazada por aquellos que dicen ser discípulos de Jesús. Diferentes doctrinas acerca de cómo predicar fielmente, confiando en el poder de la palabra y la obra soberana del Espíritu Santo en la regeneración, es rechazada y traemos técnicas de fuera para presentar el Evangelio más atractivo. Las diferentes doctrinas sobre la condición del hombre, su esclavitud en el pecado, sus consecuencias eternas, su incapacidad por buscar a Dios, su justicia, en muchas ocasiones es rechazada porque el creyente no las quiere creer. Las diferentes enseñanzas sobre nuestro pecado, que necesitamos la exhortación, que necesitamos el arrepentimiento, en muchas ocasiones es rechazada. Nosotros necesitamos darnos cuenta que como estos discípulos en ocasiones nos alarmamos de la palabra de Dios, cuando en realidad debemos someternos a ella. El momento, la reacción, el silencio. Continúa con el silencio. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos, se alarmaron de que hablara con una mujer y ahora viene un contraste. Pero ninguno le preguntó. Me encantaría mucho que el texto dijera, pero ninguno le preguntó porque me encantaría, pero no lo dice. No sabemos bien la razón por la que ninguno de sus discípulos le preguntó. Y por tanto tenemos que tener cuidado a la hora de responder a esto, porque el texto no directamente lo dice. Podemos aventurarnos y ver diferentes opciones, por miedo, porque le respetaban como maestro bueno, aunque no entendían por qué hacía eso. El caso no es entrar en esa suposición. El caso es que ninguno le preguntó. Eso es lo que el texto nos dice. Ninguno le preguntó. Todos estuvieron con esta reacción impactante para ellos, pero se mantuvieron en silencio. Juan escribe esto, movido por el Espíritu Santo, como una confesión. Juan estaba ahí. En realidad, probablemente hubiera comentado entre los discípulos más adelante esa situación. No se ve en el texto que cuando los discípulos llegaban, se comentaron unos a otros. Posiblemente todos sintieron lo mismo y tenían la misma reacción porque el texto lo dice, pero en ese momento cada uno pensaba que era el único que se estaba asombrando por ese hecho. Guardaron silencio. Seguramente más adelante hablarían ellos y se darían cuenta de que ellos no eran los únicos, sino que todos habían reaccionado de la misma manera. Todos guardaron silencio. Un silencio incómodo, ¿verdad? Un silencio incómodo. En la palabra encontramos a personas que guardan silencio delante de Dios porque ya metieron la pata en todo lo que habían dicho anteriormente. ¿Recuerda a Job? El sufrimiento, Job estaba respondiendo a las acusaciones de sus amigos, pero termina el libro hablando directamente con Dios. Entonces Job tiene que cerrar su boca.
En ocasiones debemos cerrar nuestra boca para así escuchar la palabra de Dios. En otras ocasiones, otras personas guardaron silencio por miedo. ¿Recuerdas lo que pasó en el huerto? Lo que Dios encontró cuando venía a hablar con Adán fue silencio. Adán se escondió, guardó silencio como un niño hace una trastada y se esconde y guarda silencio, esperando que sus padres no lo encuentren, ¿verdad? Que nuestra actitud no sea como esta, de guardar silencio porque no queremos reconocer nuestro pecado. Que nuestra actitud sea más bien como la de Isaías, capítulo 6. Isaías es llamado por Dios y entonces Dios envía a Isaías para hablarle al pueblo. Isaías 6, versículo 5. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Esta debería ser nuestra actitud delante del Señor. Pensar las cosas antes de hablar. Reconocer que la forma en la que hablamos manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Parecería que los discípulos guardaron silencio aprobando esa situación. Nuestra actitud debería ser como la de Isaías, que lo que salga de nuestra boca sea apropiada, si no mejor callarnos. O como la de Pablo, cuando dice en Efesios 6:19, que oraran por él para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo quería usar su boca para la gloria de Dios, pero el silencio incómodo de los discípulos, ¿qué estaba mostrando? ¿Qué muestra nuestra boca cuando hablamos en momentos en el que Dios hace algo o dice algo contrario a lo que a nosotros nos parece correcto? ¿Es nuestra reacción el silencio, pero guardamos esa duda en nuestro corazón? ¿O en nuestra boca hablando mal con toda claridad? ¿O en nuestra boca hablando la verdad de Dios? Salmo 34, versículo 13, el salmista ora continuamente esto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuídate de hablar engaño. Cuida de que tu lengua sea usada para el mal. Salmo 119, versículo 171. Algunas veces no abrimos la boca porque no sabemos lo que es conforme a la voluntad de Dios y necesitamos su enseñanza. Profieran mis labios alabanza, pues tú me enseñas tus estatutos. Los discípulos se quedaron callados. Ninguno habló. ¿Por qué? Porque necesitaban ser enseñados en esa situación. ¿Sabes dónde aparece más veces cómo debemos usar nuestra lengua? ¿En qué libro de la Escritura? Proverbios es el libro que más habla acerca de usar sabiamente nuestra boca, nuestros labios. Proverbios 10, versículo 32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Así que los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Guardaron silencio? ¿Fue algo sabio? ¿Fue algo apropiado? En realidad tenían dos preguntas fundamentales que no se atrevieron a hacer. Así que aquí el punto es que nuestro corazón debe mostrar nuestra reacción a la palabra de Dios con preguntas adecuadas. Las cuales la palabra de Dios va a responder a ellas. Pero tenemos que hacerlo reverentemente. No tenemos que tener miedo a hacer ciertas preguntas. Lo que tenemos que tener miedo es que no aceptemos la respuesta que Dios nos da. Eso es lo que debemos tener miedo. Si tienes dudas y vemos que el salmista en muchas ocasiones hace preguntas acerca de por qué Dios está tan lejos de mí, por qué estás permitiendo tanto sufrimiento conmigo y tantas preguntas que parecerían irrespetuosas, pero el salmista siempre termina
sometidos a la palabra de Dios. No debemos tener miedo a hacer preguntas a Dios. Debemos tener miedo a que sus respuestas no nos gusten, no sean las que deseamos escuchar y no nos sometamos a ellas. Por eso después del silencio viene la duda. Después del silencio viene la duda. Termina esta situación incómoda en la que la justicia de Cristo se pone en duda, y estas son las dos preguntas que ellos querrían hacerle, pero no se atrevieron. Dice el versículo 27, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Ninguno le preguntó. Estas dos preguntas es las que ellos tenían en su mente. Como hemos dicho antes, posiblemente esto lo comentarían después del suceso. Y es el testimonio de Juan diciendo que todos ellos estaban incómodos, estaban alarmados, escandalizados porque Jesús hablara con una mujer. Pusieron en duda la justicia de Cristo y tenían dos preguntas básicas. Las dos preguntas irían dirigidas a Jesús por estar hablando con una mujer. Alguno pensaría que Jesús estaba preguntando a la mujer algo tan urgente como para dirigirse a ella. Pensarían que esto estaba pasando porque se puede justificar con una urgencia. Posiblemente no hicieran esa pregunta porque ellos mismos dirían, Él sabe todas las cosas, es imposible que Él quisiera averiguar algo de esta mujer. Por eso esa primera pregunta, ¿qué tratas de averiguar? Estaría en la mente de los discípulos diciendo, bueno, si está hablando con ella es porque algo quiere averiguar, alguna urgencia ha sucedido. Jesús sabéis que empezó la conversación no con preguntas, ¿verdad? Sino con un mandato, una petición. Mujer, dame de beber. Jesús no le dijo, mujer, ¿tienes agua? Los discípulos dijeron, algo quería Jesús saber y por eso se justifica este hecho. Pero ellos también sabían que Jesús lo sabía todo. En este punto del ministerio de Jesús, ya en Juan capítulo 2 capítulos anteriores, se muestra que Jesús ya sabía todo de los discípulos, del hombre. No tenía necesidad que el hombre le diera testimonio de lo que hay en él. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Así que no puede ser. Jesús no puede tener una duda que una mujer le pueda satisfacer, sino es una pregunta que cuestiona la justicia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es justo, pero ¿qué Él hace hablando con una mujer? Así que no justifiquemos esta contradicción con preguntas que hagan a Dios menor porque Jesús puede tener alguna duda. No haya preguntas en nuestras mentes que justifiquen lo que no aceptamos de la palabra de Dios, haciendo a Dios menor de quién es Él, como la primera pregunta haría. El Señor sabe todo de nosotros. Salmo 139 recuerda, ellos ya sabían este salmo. Oh Señor, tú has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Versículo 4. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú las sabes todas. Si Él está haciendo esto que está mal, solamente puede ser porque Él no es Dios, porque Él tiene dudas, porque Él tiene algo que satisfacer en su conocimiento, pero no se atrevieron a hacer esa pregunta. Pero estuvo en su mente. Así que la primera pregunta de los discípulos cuestionaba a Jesús en su justicia por desconocimiento. Jesús ha metido la pata porque desconoce cosas. Y ha tenido que averiguarlo preguntando a una mujer y entonces metió la pata. Porque desconoce algo, quería averiguar algo. Por querer saber algo que él desconoce, le ha llevado a cometer un error de hablar con una mujer. Entonces, nuestro maestro es uno igual que los demás. No. Este texto nos muestra que Cristo es justo, perfecto, provee salvación porque lo hace en santidad perfecta, cumple toda la voluntad del Padre. Cristo lo sabe todo y en su justicia completa, perfecta, junto con su conocimiento completo y perfecto, demuestra que lo que está haciendo es correcto y son los discípulos los que deben aprender este hecho.
La segunda pregunta que está en la mente de los discípulos, pero que no se atrevieron a hacerla, ¿cuál fue? ¿Por qué hablas con ella? Así que, de nuevo, ellos no encuentran ninguna razón de por qué Jesús podría estar hablando con ella. Sería una pregunta tan genérica que muestra que ellos no tienen respuesta alguna, que ellos están frustrados en su mente. ¿Por qué habla con ella? No nos atrevemos a decírselo, no sabemos por qué, pero ellos tenían esta duda en su mente. No sabemos por qué Jesús está hablando con ella, cuando en realidad deberían saberlo. Son los más indicados para saber que Jesús está en una operación de salvamento. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Que Jesús está hablando con una mujer y probablemente la razón más clara es porque Jesús está mostrándose a ella como el Salvador. Pero ellos no respondieron eso. Ellos tuvieron en su mente el hecho de que está cometiendo un pecado que no es según la palabra de Dios, sino la costumbre de los hombres, pero no están entendiendo la naturaleza misericordiosa de Jesús, la justicia perfecta de Jesús. Esto le pasó a los discípulos en otras ocasiones. ¿Recordáis cuando vinieron los niños a Jesús? Venían los padres y traían los niños a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Estaban diciendo, no, los niños no, que vengan otras, que vengan hombres sabios, que vengan los fariseos, nos invitan a su casa, vamos a su casa. Pero los niños, ¿quiénes son los niños para que se acerquen a Jesús? Ellos tenían un problema en quién es Jesús y quién se debe acercar a Él y para qué ha venido Jesús. Como hemos leído en Lucas 15, Él vino a buscar la oveja que se había perdido. Él vino a buscar esa moneda que se había perdido, porque el Señor se goza salvando a los pecadores. Pero los discípulos que son pecadores salvados no se gozan al ver que Jesús está salvando a una mujer. Eso es un problema para nosotros también. En ocasiones pensamos o tenemos una mente cerrada, egoísta acerca de la salvación. Hay personas a las que les hablamos de Cristo y a otras. ¿Quiénes somos nosotros para decir a quién hablarle y a quién no hablarle de Cristo? ¿Por qué nosotros no tenemos una mirada de Cristo como la que Cristo es en realidad? Cristo está buscando a pecadores y ellos no entendían por qué Cristo hablaba con esta mujer. Y tiene mucha relación con lo que después los discípulos van a aprender. Jesús va a hablar con ellos. Pero hermano, amigo, Cristo es soberano, está cercano a nosotros, Él es justo y perfecto. Y Él no tiene que actuar para agradar al hombre, sino que ha venido a demostrar su perfección, aunque vaya en contra de lo que nuestra cultura diga. Y nosotros debemos entender y comprender que necesitamos crecer en el conocimiento de la perfección de Cristo y someternos a Él. Y si Cristo está hablando con personas que aunque culturalmente esté mal visto, el deseo de Cristo por salvar a la mujer samaritana está por encima de lo que los discípulos pensarían acerca de su maestro. Tenemos mandatos directos, hermanos, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y a veces tenemos miedo de qué pensarán de nosotros, cuando en realidad deberíamos pensar, ¿qué piensa Cristo de mí? ¿Cómo voy a responder delante del Señor de no cumplir el mandato? Debería estar deseando, como mi Señor ha deseado y entregado su vida en la cruz, en la resurrección, llevar este Evangelio a todos para que se salven. Y el tema aquí, el punto es que Cristo es el Salvador, incluso de los samaritanos, incluso de las mujeres, por encima de lo que la cultura o el pensamiento pecaminoso nos haga pensar. Por eso nuestro Señor Jesucristo es justo y salva a los que no se lo merecen por gracia. ¿Cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? En primer lugar, entonces reconoce que hay cosas que te alarman en tu corazón de la palabra de Dios y el problema está en ti. Sí, es cierto, lees la palabra de Dios y hay cosas que pueden alarmarte, que pueden escandalizarte, pero el problema no está en la palabra de Dios o en la cultura
en el significado que ha cambiado, sino que Cristo es perfecto y necesitamos crecer en esa perfección. En segundo lugar, aprendamos que su perfección trae salvación. Que su perfección trae salvación. Que no somos salvos por nuestra perfección, sino que su justicia perfecta, es la que hace posible y realidad que nosotros seamos justificados, declarados justos delante de Dios. En tercer lugar, Cristo es justo y no necesita nada de ninguno de nosotros, así que alabemos al Señor por haberse acercado a nosotros, que estábamos en la pocilga, y no encontrar en nosotros nada para no acercarse a nosotros, sino que ha venido con misericordia y gracia. Necesitábamos salvación y Él nos la trajo. Y hay otros muchos que a día de hoy necesitan estar en paz con Dios. Y Él nos ha mandado que nosotros llevemos este mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta realidad. Que Cristo es perfecto. Aunque sus discípulos no lo entendían lo que estaba haciendo. Pero muestra su perfección. Y por tanto también muestra nuestra incapacidad, nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a crecer en este conocimiento de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser transformados en nuestra mente y no tener la forma de este mundo. Señor, ayúdanos a llevar el Evangelio a toda criatura en lugar de escandalizarnos porque haya personas que estén predicando a quien nosotros no lo haríamos. Ayúdanos a ser fieles, Padre, a hacer todo para tu gloria con santidad práctica en nuestra vida, a no dejarnos llevar por lo que este mundo nos está provocando, nos está influyendo. Gracias por tu santidad, gracias por tu justicia, con la cual nos has vestido en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.